Reposición de programas de la librería mediática, ciclo Para Volver a Ver, fin de 2023 e inicio de 2024. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a dedicar todo el programa a recordar a una de las escritoras que irrumpió en el tema de la ciencia ficción. Nos referimos a Mary Shelley, que es la autora de una historia que está en el imaginario colectivo del mundo, una historia de terror, una historia que ha sido versionada en el cine, en la televisión, en el teatro, hasta desde el humor ha sido versionada la historia del Dr. Frankenstein en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Se confunde generalmente Frankenstein con el monstruo, pero el doctor que creó al monstruo en esa ficción que Mary Shelley se imaginó hace más de 200 años, es el doctor Frankenstein. Y el monstruo es la criatura que él construye a partir de una imaginación científica a través de una ficción que todavía sigue dando que hablar porque nos presenta una cantidad de dilemas éticos que son discusión aún después de 200 años de escrita esa novela. Pero vamos a conocer quién fue Mary Shelley y venimos para seguir comentando este tema en la librería mediática. Mary Shelley es la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, la primera novela de ciencia ficción moderna. Mary Shelley, apellidada Godwin de soltera, nació en Londres, Reino Unido, el 30 de agosto de 1797, en una familia ligada al pensamiento, a la filosofía, profeminista y de ideas muy progresistas para el momento. Recibió educación de nivel y en su casa contaba con una importante biblioteca familiar. Entre las amistades de su casa estaba Percy Shelley, poeta romanticista. Ambos formaron parte de grupos culturales y artísticos donde se movían Lord Byron y Keats, por mencionar algunos. En mayo de 1816, Mary y Percy Shelley fueron invitados junto con el doctor John Polidori a la Villa Diodati en Suiza por Lord Byron, en una temporada en la que tuvieron que estar recluidos por un evento prolongado de mal tiempo que les impedía salir por varios días de la mansión. Es actualmente una mansión particular, pero para el aniversario 200 de la publicación del libro, en 2018, abrió sus puertas para el público que pudo apreciar manuscritos, objetos personales de Mary Shelley, retratos y obras de intelectuales de aquella época que frecuentaban la Villa Diodati. Lord Byron propuso a sus invitados, para engañar el aburrimiento durante el encierro, que hicieran una competencia para ver quién creaba la mejor historia de fantasmas. Y de allí surgió la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Entre lecturas de novelas de fantasmas, conversaciones sobre la vida y la muerte, la paternidad y la maternidad, la creación, el nacimiento, la generación artificial de la vida, las nuevas técnicas de galvanización y el desafío a todo lo establecido, proponiendo la discusión de dilemas éticos que 200 años después de publicada la novela siguen estando vigentes. Luego de Frankenstein escribió otros libros en diversos géneros que no tuvieron similar trascendencia. También trabajó como traductora.
Mary Shelley falleció antes de cumplir los 54 años, el 1 de febrero de 1851. Como nota curiosa, John Polidori escribió en esa reunión el relato El vampiro, que es el antecedente de Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, también llevada al cine tantas veces. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil. Bueno, entonces, esta es Mary Shelley. Ella no solamente escribió esa famosa novela que todavía se sigue leyendo, releyendo, versionando, sino otros relatos, como lo recogen aquí en este libro compilatorio que se llama El Mortal Inmortal y otras fantasías góticas de la editorial El Club Diógenes de Valdemar. Y aquí nos dicen en la presentación cosas interesantes que agrego a lo que ya habíamos comentado en este micro. Mary Shelley, nacida en 1797, fue el fruto de la pareja de pensadores más radicales de la Ilustración inglesa. Su padre, William Godwin, además de ser autor de novelas en la tradición gótica, escribió ensayos donde exponía una visión utópica de la sociedad basada en principios revolucionarios. Y su madre, Mary Wollstonecraft Godwin, autora de Vindication of the Rights of Woman, la más ardiente defensa de la educación de las facultades femeninas en aquella época, murió a los 10 días de haber dado a luz a su hija. Así que la vida de Mary Shelley estuvo rodeada también de tragedias y pérdidas de hijos, pérdidas de familiares, el saber que había sido ella, de alguna manera, lo sentía así, la causante de la muerte de su madre, que se enfermó después de haberla dado a luz, de manera que ella tenía una cantidad de influencias que la llevaron a escribir de la forma que escribía. La novela Frankenstein o El moderno Prometeo es atrapadora. Tiene 200 años de escrita y uno la empieza a leer y no la puede soltar. Va adelante, hacia atrás en el tiempo, en una forma muy original de narrar, y las descripciones de los personajes son realmente resaltantes, son muy buenas. Nos dice Agustín Izquierdo, que es el que presenta este libro, que tanto la exposición de caracteres constituidos por una estructura pasional anormal y deforme, como la descripción de las situaciones extraordinarias y horribles que dichos caracteres hacen surgir, que tienden a impresionar al lector, colocan a todos los relatos de Mary Shelley, no solamente Frankenstein, en el centro mismo de lo gótico. Estamos hablando de la época del romanticismo, es una incipiente ciencia ficción, inquietudes por los descubrimientos científicos, la electricidad, la galvanización, la resucitación, que se empezaba a trabajar y que, bueno, siguen siendo temas científicos. Vamos a ver un micro que nos habla más profundamente de la novela, la novela propiamente dicha, Frankenstein o El moderno Prometeo. En 1818 se publicó por primera vez la novela Frankenstein o El moderno Prometeo, presentada como si su autor fuera anónimo, y el prólogo lo hizo Percy Shelley, lo que provocó que la autoría fuera atribuida falsamente a él, cuando la autora era realmente la escritora Mary Shelley. Era mujer y el tema muy polémico para el momento. Pero las ediciones posteriores, cuidadosamente revisadas, sí llevaron su nombre. Como siempre, hechos reales, rumores y leyendas inspiran a los escritores. Y en este caso, el castillo de Frankenstein existe en Darmstadt, Alemania, donde en la vida real nació en 1673 un alquimista excéntrico de nombre Johann Conrad Dippel, que se decía practicaba la electroterapia y hacía experimentos con cadáveres. Fue inspiración para el doctor de la novela. También existe la calle Krausestraße en Ingolstadt, Alemania, donde en la ficción Víctor Frankenstein le da vida al monstruo.
En las cercanías de la casa donde vivió Mary Shelley en Inglaterra, hay una placa indicativa de su paso por allí. También se dice que ella se interesó en conocer los trabajos de Luigi Galvani, de Bolonia, Italia. Si bien en la novela Frankenstein o El moderno Prometeo no se detalla la técnica del doctor Frankenstein para reanimar el monstruo construido con partes de cadáveres, Galvani estudió realmente la naturaleza eléctrica de los impulsos nerviosos y trabajó sobre la reanimación usando electricidad. En fin, Frankenstein es una novela ciertamente apasionante, escrita de forma impecable, con un ritmo atrapador, de modo que la historia va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para mantener al lector interesado en el devenir de la historia y al mismo tiempo para hacerlo pensar en la cantidad de asuntos éticos que la novela plantea. Ciertamente, Frankenstein o El moderno Prometeo es un producto literario de avanzada y de lo primero que se hizo en el género de la ciencia ficción. No pocas razones justifican que sigamos hablando de ella a 200 años de su publicación y que haya inspirado tantas obras teatrales, películas, dibujos animados, historietas, novelas gráficas y hasta series jocosas de televisión. Pero de esto hablaremos más adelante en esta edición especial de la Librería Mediática. Bien, hemos elegido también música de época para ambientar eso que rodeaba a Mary Shelley en la época de la creación de Frankenstein. En 1818, cuando se publicó, en Venezuela Bolívar inauguraba el Correo del Orinoco y nos preguntábamos nosotros si habrá leído Bolívar esta obra de suspenso, terror, la primera novela de ciencia ficción que se publicaba. Se han publicado decenas de libros en torno a esto y también versiones de la propia novela hechas sobre el mito de Mary Shelley, sobre el mito del monstruo de Mary Shelley, como estas publicadas en la edición de Letra Celeste. Bueno, y queremos terminar invitándolos a que se queden en sintonía porque ahora vamos a hablar de las películas mayormente dramáticas que se hicieron en torno al mito de Mary Shelley, a ese monstruo creado por el Dr. Frankenstein. Y queremos saludar especialmente a Martín Ortiz, que seguramente está en sintonía, que nos sorprendió agradablemente entrando nosotros a una ferretería cerca de acá de Los Ruices. Él es el vigilante de la ferretería y es, bueno, todos los sábados y todos los domingos ve la Librería Mediática. Gracias por tu sintonía y por tus palabras cariñosas hacia nosotros, Martín. Ya venimos con más de la Librería Mediática.